Buenos días. Soy Natalie Sarmiento, directora de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, y secretaria técnica de la iniciativa multiactor Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tanto para Guías Colombia como para la FIP es muy grato dar la bienvenida a quienes nos acompañan en nuestro webinar, Cómo contribuir desde el sector empresarial al respeto de los derechos de la población migrante. Saludo muy especialmente a nuestras invitadas del día de hoy, a la jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Colombia, Ana Durán, a la directora de la Fundación ANDI, Catalina Martínez, a la coordinadora de la iniciativa Guías Chile de la Fundación Casa de la Paz, Magdalena Morel, y a la directora de Empresas y Paz de la FIP, María Lucía Méndez. También extiendo un especial saludo a todos los integrantes de Guías Colombia que nos acompañan en la audiencia y a las empresas, gremios, cooperantes, organizaciones de la sociedad civil, entidades estatales, academia y demás participantes que nos están viendo. Quiero empezar por retomar que Guías Colombia es una iniciativa multiactor voluntaria y única en el país, con una trayectoria de 15 años y cuyo propósito central es generar y promover conductas empresariales responsables y respetuosas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia. A la fecha, hemos elaborado y publicado colaborativamente entre sus 25 integrantes 7 lineamientos de debida diligencia empresarial en derechos humanos adecuados a nuestro contexto en asuntos tan relevantes como tierras, cadenas de suministro, relacionamiento comunitario, seguridad, quejas y reclamos, fortalecimiento institucional y trabajo decente. Contamos además con herramientas prácticas de medición para empresas y también de aprendizaje conjunto entre nuestros integrantes. Les invito entonces a conocer más sobre esta interesante iniciativa en nuestra página empresaspaz.idhh.ideaspaz.org. Antes de continuar, además les recuerdo que este evento se está difundiendo en redes sociales con el hashtag #EmpresasInmigrantes. Y también les invito a hacer llegar sus preguntas y reacciones a nuestras invitadas del día de hoy a través del chat de Facebook Live. Con eso entonces, entremos en materia. La situación de la población migrante en Colombia es un asunto que, si bien en algún punto se pudo considerar coyuntural, hoy es parte estructural de nuestro país. Es decir, no podemos pensar en el bienestar de la sociedad y el desarrollo sostenible en Colombia sin considerar a la población migrante. El año pasado, según Migración Colombia, el país cerró con la presencia de más de 1.729.000 migrantes venezolanos, donde cerca de un 56% se encontraba en situación irregular. Sumado a esto, se encuentran unas enormes condiciones de vulnerabilidad de esta población. A diciembre del 2020, el 49% enfrentaba hacinamiento crítico en sus viviendas y el 52% estaba en situación de pobreza multidimensional. También el 98% de los hogares tenía privaciones al tener empleos informales, el 85% por falta de aseguramiento en salud y un 51% por rezago escolar. Asimismo, el 29% de los hogares venezolanos en Colombia tenía al menos un miembro que no consumió alguna de las 3 comidas en uno o más días de la semana por falta de dinero. Y a esto se le adicionó una nueva capa de complejidad que fue la llegada de la pandemia del COVID-19. Así, múltiples estudios y organizaciones a nivel internacional alertaron cómo los trabajadores inmigrantes, tanto internacionales como nacionales, han sido particularmente vulnerables durante esta crisis. La OCDE, por ejemplo, señaló muy tempranamente en esta crisis sanitaria que el aumento del desempleo ha sido particularmente desproporcional en los trabajadores independientes, trabajadores con contrato de 0 horas o trabajadores informales, entre los cuales son muchos trabajadores migrantes y mujeres. Además, ante los trastornos de oferta y demanda, algunos trabajadores migrantes perdieron del todo sus fuentes de ingreso y optaron por regresar a su país, exponiéndose a todo tipo de riesgos al emprender largos caminos de retorno y, pues, por supuesto, también enfrentándose al rechazo en sus lugares de origen, donde en algunas ocasiones eran vistos como vectores de transmisión del virus. En Colombia, además,
Y respecto a los efectos de la pandemia sobre la vulnerabilidad de la población migrante venezolana, el proyecto Migración Venezuela señaló que el 62% de los hogares enfrentó alguna dificultad durante el confinamiento y que más del 74% de los hogares migrantes percibía que sus condiciones económicas, si bien podían ser mejores, también podrían estar siendo iguales que las que tenían en Venezuela. Ante esto, las empresas en Colombia no son ni deben ser ajenas a la realidad que estamos observando. Por un lado, las empresas deben cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el marco de sus propias operaciones y aquellas de sus socios comerciales. Esto supone como mínimo actuar responsablemente frente a los derechos y libertades de la población venezolana. Por otro lado, las empresas tienen la capacidad de influir en la activación de cambios positivos que trasciendan la lógica básica de actuar sin daño para generar así importantes contribuciones al desarrollo sostenible que tanto se requiere en este contexto mixto de pandemia y pospandemia. Es por eso que este webinar se centra en visibilizar la relación entre la presencia de población migrante en Colombia con la responsabilidad empresarial de promover y respetar los derechos humanos. Para esto tenemos un reparto de invitadas excepcional, que desde cada una de sus organizaciones ha desarrollado contenidos y han liderado iniciativas prácticas y concretas que permiten no solo ilustrar esta relación, sino también conocer aprendizajes y dónde están las principales oportunidades de cambio. Permítanme entonces presentarles a Magdalena Morel, quien desde hace 6 años se desempeña como jefe de proyectos de la Fundación Casa de la Paz y allí está a cargo de iniciativas de derechos humanos y empresas, incluyendo Guías Chile. Magdalena es licenciada de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales del London School of Economics y es diplomada de Derechos Humanos y Empresas del Global Campus of Human Rights. Además, cuenta con 13 años de experiencia en procesos de participación ciudadana, relacionamiento comunitario y diálogo multiactor. Bienvenida, Magdalena. También contamos con la participación de Catalina Martínez, directora de la Fundación Andi. Catalina es administradora de empresas, magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y especialista en gobierno y políticas públicas. Posee un enorme conocimiento del contexto colombiano y ha trabajado durante más de 14 años en gestión de programas de desarrollo social, económico y cultural para poblaciones vulnerables a nivel local y nacional. Se ha desempeñado como gerente de cooperación y proyectos en FUPAD, directora de programas especiales del DPS, gerente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, directora de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y también ha sido consultora de Acción Social y Plan Colombia en temas de inclusión y desarrollo económico local. También bienvenida, Catalina, gracias por acompañarnos. Y por último, introduzco a Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Colombia. Ana es abogada graduada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 30 años de experiencia en temas migratorios, carrera que inició con la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, en donde se desempeñó como jefe del Departamento Legal. Fungió asimismo como asesora parlamentaria en la Asamblea Legislativa, posteriormente como directora de la Oficina de Admisibilidad de la Defensoría de los Habitantes y culminó su carrera en función pública costarricense como viceministra de Gobernación y Policía. Bienvenida, Ana. Entremos entonces en materia. Empecemos con Guías Chile. Magdalena, el año pasado Guías Chile publicó un lineamiento muy exhaustivo frente al asunto que nos convoca el día de hoy. Quisiera preguntarte qué inspiró la elaboración de la Guía Chile de Personas Migrantes y Refugiadas y cuáles son esas recomendaciones esenciales para toda empresa que espere promover y respetar los derechos de la población migrante en sus operaciones directas, en sus cadenas de suministro y en sus entornos de operación. Muchas gracias, Natalie. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Primero, en primer lugar, agradecer a Guías Colombia, Fundación Ideas para la Paz por esta invitación. Es realmente un honor estar junto a las representantes de la Fundación Andi, de la OIM, abordando este tema tan importante en nuestra región por todos los motivos que mencionó Natalie. Para responder a la primera parte de tu pregunta con respecto a la inspiración detrás de las Guías Chile, quiero contarles un poco quiénes somos desde la Fundación Casa de la Paz. Somos una ONG con 38 años de experiencia en procesos de diálogo y articulando acuerdos entre comunidades, empresas y gobiernos para el desarrollo sostenible. Y en ese camino vimos de forma muy positiva la adopción de los principios rectores en 2011, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos
de Naciones Unidas. Y el avance de los principios rectores como el estándar global que aclara la relación entre el quehacer empresarial y los derechos humanos y lo que se espera de las empresas en esta materia, ¿ya? Y en ese contexto, las Guías Colombia se presentó para nosotros como un referente clave en términos de cómo generar herramientas que puedan orientar de manera práctica y concreta a las empresas en materia de derechos humanos. Porque en nuestra experiencia de trabajo con el sector privado, hemos visto que uno de los grandes desafíos que tienen las empresas es llevar a la práctica los estándares o los principios globales, ¿ya? Muchas veces estos son difíciles de traducir a la realidad cotidiana y de implementar. Y fue ahí donde Guías Colombia y la Fundación Ideas para la Paz, de forma muy generosa, compartieron su experiencia, su larga experiencia, y los aprendizajes muy valiosos que ellos han tenido en todos esos años. Y esto nos permitió a nosotros diseñar un método inspirado en Guías Colombia y adaptado a la realidad chilena. Y así es como nacieron las dos primeras Guías Chile, que abordan dos temas. Hay una guía sobre personas migrantes y refugiadas y otra guía sobre personas mayores. Y estos temas fueron definidos teniendo a la vista las recomendaciones que se han hecho a Chile en materia de derechos humanos, tanto por parte del Sistema de Naciones Unidas como por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en los últimos años, ¿ya? También las guías son nuestro compromiso en el primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, que entró en vigencia en 2017. Actualmente se está realizando la segunda versión del Plan de Acción Nacional. Y las guías, como tú comentaste, fueron publicadas a mediados del año pasado. Para responder la segunda parte de tu pregunta con respecto a las recomendaciones esenciales, voy a tratar muy rápidamente de destacarles algunas recomendaciones principales. Las guías tienen más de 90 recomendaciones. Los invito a conocerlas, a revisarlas. Entiendo que en el chat se va a poder compartir el link para poder, donde están para poder descargarlas. Y contarles que en las guías las recomendaciones están estructuradas en capítulos según los grupos de interés de las empresas, en el fondo según los titulares de derecho, ¿ya? Entonces hay capítulos sobre trabajadores, capítulos de cadena de suministro, capítulo clientes y capítulo comunidades. Y en términos generales, quiero destacar 3 recomendaciones que aplican en general para todos los grupos de interés. Y lo primero es transversalizar el valor de la interculturalidad en toda la empresa, ya tomarlo como un valor positivo para la empresa y para la sociedad en general. Respetar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas involucra a distintas áreas de la empresa: recursos humanos, legal, adquisiciones, servicio al cliente, marketing, relaciones comunitarias, etc. Pero también requiere el involucramiento de las gerencias, de los altos niveles, ¿ya? Para que se diseñen políticas y estrategias que prioricen el respeto a los derechos humanos y entre ellos los derechos de migrantes y refugiados como grupos particularmente vulnerables. Lo segundo, adoptar una política de tolerancia cero a la discriminación y al maltrato hacia personas migrantes y refugiadas, ya sea como trabajadores o trabajadoras, pero también como clientes, proveedores o comunidades. Y lo tercero, extender los mecanismos de reclamo, que usualmente suelen estar enfocados solo en trabajadores, extender esos mecanismos de reclamo a proveedores, contratistas, clientes y comunidades y diseñarlos y garantizar que esos mecanismos de reclamo sean utilizados por personas migrantes y refugiadas y no existan barreras para la utilización de esos mecanismos por parte de estos grupos. Y ahora brevemente, con el tiempo que me queda, quiero comentarle algunas de las recomendaciones más específicas, en particular para el grupo de trabajadores y trabajadoras, que fue donde se enfocaron la mayor parte de las recomendaciones de nuestra guía, porque fue el grupo donde se identificaron mayor cantidad de impactos en materia de derechos humanos para personas migrantes. Las recomendaciones del capítulo de trabajadores están estructuradas también, agrupadas en 4 ámbitos. Hay recomendaciones sobre el reclutamiento, la selección y la contratación de personal, recomendaciones sobre las condiciones laborales, sobre capacitación y desarrollo, y en cuarto lugar, comunicaciones internas y cultura organizacional. Y quiero rápidamente destacar 6 de las recomendaciones para empresas, para trabajadores y trabajadoras migrantes. En primer lugar, hay un tema con la convalidación de títulos, ¿ya? Por lo menos en Chile este es un proceso muy complejo y muchos migrantes enfrentan dificultades para convalidar sus títulos. Entonces, en el proceso de selección es importante distinguir cuáles son los cargos realmente que requieren un título convalidado y en cuáles
cargos o perfiles se puede flexibilizar ese requerimiento, y en este mismo tema también la empresa se recomienda apoyar la certificación de competencias de los trabajadores migrantes, apoyar ese reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades, destrezas, independiente de la forma en que hayan sido adquiridos o de si tienen un título o grado académico. Entonces, esto es un proceso muy relevante para muchas personas migrantes y muchas veces difícil, y las empresas pueden apoyar activamente ahí. Lo segundo, publicar ofertas de empleo dirigidos o en medios especializados o que explícitamente incluyan a personas migrantes y refugiadas. Y aquí también una recomendación clave, vincularse con gobiernos locales, que muchas veces los municipios tienen oficinas de diversidad o migración o tienen oficinas de intermediación laboral que pueden hacer que la oferta de empleo llegue a personas migrantes. Tercero, detectar de manera oportuna posibles víctimas de tráfico o trata de personas, ¿ya? Especialmente al reclutar trabajadores mediante intermediarios laborales o agencias privadas de contratación. Aquí hay una sección bastante detallada en la guía también. Lo cuarto, y que parece algo muy doméstico, pero otorgar facilidades y permisos para que los trabajadores puedan realizar trámites requeridos para poder trabajar de forma regular, ¿ya? En Chile esto es algo que puede tomar mucho tiempo, que se demora, que requiere tiempo de ir a las oficinas, hacer cola, hay muchas filas en estos lugares, entonces se requiere tiempo y el empleador se recomienda que ofrezca la facilidad. Quinto lugar, promover la organización de trabajadores y trabajadores migrantes y generar instancias para compartir experiencias entre pares. Los trabajadores y trabajadoras migrantes suelen tener mucho menores niveles de sindicalización al interior de las empresas, ya por distintos motivos. Entonces es importante promover, y lo otro también en este sentido es promover instancias de organización y compartir experiencias entre trabajadores migrantes. El trabajador migrante nuevo, que pueda haber una instancia donde pueda compartir con el trabajador migrante que lleva más tiempo en la empresa. Eso también fue algo que se destacó mucho en la elaboración de las guías. Y por último, desarrollar programas de inducción especializados para trabajadores migrantes. Ya los programas, junto con actividades y contenidos destinados a poner en valor la experiencia de las personas migrantes y de generar herramientas que les permitan integrarse al mundo laboral y a la cultura organizacional de la empresa. Estos programas de inducción pueden también incluir otros temas que sean relevantes para los trabajadores y las trabajadoras migrantes y refugiados. Por ejemplo, asesoramiento sobre trámites legales necesarios que realicen las personas migrantes, capacitaciones sobre deberes y derechos de la normativa nacional, por ejemplo, el Código del Trabajo, temas de conciliación trabajo-familia, derechos respecto al cuidado de niños, de hijos y hijas, la lactancia materna, el permiso postnatal parental. Hay mucha falta de información en general entre la población migrante, y aquí creemos que es una oportunidad para que las empresas activamente aporten en este sentido. Información sobre normativa y protocolos de seguridad, salud ocupacional, oportunidades de certificación de competencias laborales, información sobre acceso a servicios públicos, beneficios sociales para los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familiares, y capacitación en idioma español. En Chile hay una proporción importante de migrantes haitianos, entonces el tema de la capacitación en idioma español también toma una relevancia especial. Muchísimas gracias, Magdalena, por este recorrido que nos haces alrededor de la guía Chile. Como bien mencionas, es una guía bastante robusta, exhaustiva, con al menos 90 recomendaciones para las empresas, y quisiera destacar de esto que nos planteas, cómo estas recomendaciones además están direccionadas en función de distintos grupos de interés, pero a su vez también hay algunas que son de naturaleza transversal, ¿no? Y dentro de estas la importancia, por un lado, del factor cultural, organizacional frente a la población migrante, también como tal lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, las políticas que como tal son las políticas que habilitan la inclusión de la población migrante dentro de estas empresas, y a su vez son el factor habilitante de tantas otras prácticas que se pueden dar en la organización. Y por otro lado, algo complementario tan significativo como son los mecanismos de quejas, para que si algo de este gobierno corporativo no está funcionando, pues se puedan dar a conocer estas situaciones y se pueda tramitar. Destacaría también muy especialmente este zoom que nos haces en cuanto al grupo de interés de trabajadores, y cómo nos enunciabas de que en los trabajadores se suele concentrar una enorme cantidad de impactos, y aquí a partir de los 4 ejes principales que se encuentra allí, quizás destacaría precisamente al menos 2 asuntos, ¿no?
uno de ellos alusivo más a la parte procedimental, a los temas de trámites, de homologación, cómo eso se pueden volver barreras, pero que bien manejadas se pueden subsanar rápidamente para efectos de lograr esta integración y regularización de la población migrante, pero por otro lado la importancia de la información, ¿no? Y cómo allí las empresas son un vehículo importante, lo que mencionaba hace un momento, no solo en clave de prevenir sus propios impactos, sino también de facilitar cambios positivos, informar beneficios del Estado, informar derechos y deberes. Entonces, eso, digamos, me parece que es bastante significativo y demuestra también de manera concreta dónde están las posibilidades de acción de las empresas, ¿no? Y dicho esto, entonces, quisiera continuar con Catalina, porque desde la ANDI, la Fundación ANDI, se ha hecho una apuesta de inclusión importante en lo que tiene que ver con la población migrante en las actividades empresariales. Entonces quisiera ahondar un poco más en esto, Catalina, y preguntarte qué barreras de inclusión ha encontrado la ANDI, la Fundación ANDI en las empresas frente a esta población y particularmente cómo se conecta esto con el caso de negocio, es decir, en qué se benefician las empresas más allá de cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos de esta población. Bueno, buenos días, un saludo a Natalie y a mis compañeras de panel. Agradeciendo igualmente pues, la invitación a participar de este encuentro. Como generalidades encontramos que frente a la empleabilidad de migrantes nos hemos visto referidos por los empresarios respecto a ciertos temores y preocupaciones. Hemos tenido entonces una decisión de aproximarnos a algunos casos de estudio para entender cuáles han sido esas prácticas y lecciones aprendidas en donde ha habido inclusión laboral de población migrante. Tienen en común estos casos que crearon unas rutas de atención con actividades diferenciales, asimismo cualificaron sus procesos de talento humano al interior de las empresas y realizaron ajustes pertinentes para incluir de manera efectiva a los migrantes. Nosotros logramos identificar diferentes beneficios y barreras, voy a mencionarlos brevemente en cuanto a las barreras clasificadas en términos de formación, de intermediación y empleo. Y en ese orden, a nivel de formación, encontramos la sobrecualificación como una de las barreras, considerando que pues, las plazas que se abren para empleo a veces se postulan personas cuyas competencias y educación y niveles de formación son muy superiores a los requeridos, y en ese orden la permanencia de estas personas al momento de ser vinculadas va a ser muy transitoria, no va a ser digamos, permanente, y allí pues hay un desafío en términos de poder aclarar muy bien las condiciones del empleo, las funciones del puesto y buscar ajustar esas expectativas de los postulados o candidatos frente a las ofertas que se presentan. Cuando estas personas están sobrecalificadas, en contraste, el tema que también mencionaba Magdalena, y es pues la insuficiencia de competencias y habilidades requeridas para los cargos que requieren entonces unos acompañamientos con programas concretos de formación y rutas de empleo inclusivo, en este caso el SENA y otras entidades del ecosistema dedicadas a prestar servicios de empleo, pues son una alternativa para fortalecer sus competencias. En este caso, pues, hay un tercer aspecto, y es una curva de aprendizaje más lenta en ciertas personas en términos, pues, de la interacción, ¿no?, de relacionamiento con el contexto, con la cultura, la idiosincrasia, y obviamente en el proceso de formación y de desarrollo de competencias también se ha evidenciado que cuando se trabajan estas personas integradas con población colombiana pueden detonar más rápidamente esta capacidad de aprendizaje y adaptación. Y por último también se mencionaba la falta de tiempo y de recursos de parte de la población migrante para poder capacitarse y acceder a estas oportunidades de formación, contrastado con el día a día de la supervivencia, que entonces los pone a decidir entre o me capacito para una oportunidad de empleo o me voy a buscar el diario para poder pagar hoy la habitación, el alimento, etcétera, y allí se pierden muchísimas oportunidades de empleabilidad para estas personas. En la dimensión de intermediación, que es otra de las que, en las que identificamos barreras, tiene que ver con la documentación y bancarización. Toda vez que en los procesos también de intermediación se requiere lo relacionado con cumplir con requisitos asociados a los permisos, digamos, de permanencia, a ya obviamente una cédula de extranjería o algún documento de identificación que permita legalmente acceder a un empleo, y también abrir una cuenta bancaria. Allí hay unas barreras
sobre las cuales se ha venido trabajando por parte de la Superintendencia Financiera y por parte de Migración Colombia para tratar de mitigar esta situación que la evidenciamos y también las empresas en articulación y alianza con las agencias de intermediación y con el gobierno han ido trabajando en adaptar de la mejor forma estas barreras para poder atender realmente de forma efectiva la posibilidad de emplear a las personas migrantes. Podrían adelantarse gestiones, digamos, todavía un poco más en detalle con entidades bancarias para facilitar la apertura de cuentas. Creemos que hay un desafío, pero se ha avanzado en la medida en que las empresas que abren las plazas a través de las entidades financieras con quienes tienen relaciones comerciales, allí han desarrollado soluciones específicas, ¿no? Hay un tema de falta de información en materia laboral igualmente. Las poblaciones migrantes desconocen las leyes laborales de Colombia y allí es importante en términos pues, de su adaptación y también de entender las condiciones y el marco regulatorio, pues poder acceder a mayor conocimiento, ¿no? Y ahí pues hay una pedagogía que trabajar con ellos. Asuntos relacionados con situaciones de salud también son una barrera. Obviamente en los procesos de vinculación pues hay unos requisitos de cumplimiento de exámenes en cuanto a medicina laboral y hay situaciones asociadas a casos de salud visual auditiva que han venido siendo mitigadas por algunos aliados internacionales que apoyan estas rutas de empleo en términos pues, de apoyo psicológico y de acceso a servicios médicos para contar incluso con soluciones como lentes, audífonos o incluso apoyo monetario para que las personas puedan atender estas etapas previas a la vinculación. Dificultades en la comunicación con los aspirantes sería como el último de los aspectos asociados a intermediación y tiene que ver con, digamos, la fragilidad de su situación económica, los coloca digamos, en una situación de no tener un lugar de vivienda estable donde puedan ser contactados, un teléfono o una tecnología de información y comunicación fija y pues se han generado entonces como alternativas unas estructuras de redes de prestadores de servicio de empleo con Migración Colombia y otros, inclusive con juntas de acción comunal en barrios donde hay mucha población migrante, digamos, habitando, para poderlos ubicar y encontrar la forma de tener una referencia para localizarlos. Por último, en términos del componente de empleo dentro de estas barreras, las diferencias culturales son determinantes, ¿no? En términos del relacionamiento que pueden tener ya al vincularse a la empresa con sus compañeros y superiores, y aquí hay un desafío que se debe trabajar para que pues, ese capital cultural se detone de forma positiva. En términos también de qué afecta en el marco del empleo ya a un migrante es su inestabilidad familiar, toda vez que se ven más afectadas mujeres migrantes en relación con su rol en el marco de trabajos de cuidado que les limitan la oportunidad a poder acceder a plazas de trabajo que podrían estar ocupando y generando ingresos representativos para, digamos, ellas y sus familias. Por último, voy a mencionar los beneficios, ya hablé de las barreras muy brevemente. Los migrantes nos están dando su bono demográfico. Recordemos que este es un fenómeno en el que el segmento poblacional más amplio de un país es el de la población más joven en edad de trabajar, personas entre 15 y 60 años. En este caso, el 60% de la población migrante está entre los 18 y 59 años. De ellos, el 70% es bachiller y más del 20% cuenta con formación de educación superior, lo cual es una oportunidad que pueden aprovechar las empresas para contar con mano de obra calificada y el país para ampliar su bono demográfico. Por otro lado, hay en los casos que hemos estudiado unos mejores índices de productividad y unas bajas tasas de rotación respecto a sus pares colombianos. Tres últimos aspectos. Hay empleos que resultan poco atractivos para la población colombiana y que pueden ser bien ocupados y desarrollados y desempeñados por la población migrante que está en busca de oportunidades económicas. El intercambio cultural es una oportunidad para innovar, para mejorar capacidades de relacionamiento y de cultura empresarial y obviamente en el largo plazo la migración genera nuevos mercados a partir de una demanda generada por personas que tienen diferentes hábitos de consumo y que pues ya localizadas en Colombia pues amplían la oportunidad también económica para el desarrollo del país. Esto en términos generales, Natalie, es lo que quisiera mencionarles. Muchísimas gracias, Catalina, por este barrido que me parece, digamos, bastante preciso también en dónde están las barreras. Creo que también conectan con algunos de los puntos mencionados por Magdalena, el aspecto cultural que mencionabas para el componente de empleo. También me parece importante cómo empezaste a hacer algunas anotaciones en materia diferencial, qué ocurre con las mujeres, pero en particular quisiera rescatar para quienes nos acompañan al día de hoy también dónde están esos beneficios y esos esfuerzos. Mencionabas, por ejemplo, esfuerzos en materia de bancarización y qué gestiones
gestión se ha realizado ahí, no solo desde el sector financiero, sino también desde las empresas que, desde su voluntad e interés en la inclusión, también influyen en sus aliados bancarios para facilitar estos procesos, y ya también de manera más amplia cuando trabajadores migrantes, muchos de ellos calificados, de estos que se encuentran en Colombia en su edad productiva, también contribuyen a las empresas en cuanto a su fidelización con las mismas, en cuanto al desempeño de cargos que por distintas razones pueden no estar siendo ocupados por colombianos, entre otros, y cómo también en su conjunto se beneficia a la economía del país a partir de esta actividad que realiza la población migrante, ¿no? Con eso dicho, entonces también quisiera pasar un poco a la perspectiva desde OIM. Creo que un asunto subyacente a los contenidos que nos han dado desde la Fundación Andy, desde Guías Colombia, es cómo en últimas esta labor desde las empresas incluye la interacción con otros, ¿no? Magdalena incluso nos hablaba específicamente un rol ahí con las autoridades locales para difusión de puestos de trabajo, entre otros. Catalina nos mencionaba también sobre este trabajo entre empresas, ¿no? Entonces yo quisiera como partir un poco de esa idea para preguntarle a Ana, desde la experiencia de la OIM, ¿qué aprendizajes a la fecha son pertinentes para articular mejor al sector empresarial con estos procesos institucionales de integración socioeconómica de la población migrante en Colombia? Gracias, muy buenos días, Natalie, y aprovecho para darte un saludo muy especial y extenderlo a mis colegas del panel. Quisiera hacer un saludo y mandarle un abrazo muy caluroso a mi colega Vanessa Constaín, que todos conocen, y a su nueva bebé que nació antier, así que no nos pudo acompañar hoy, pero sí quería pues hacer ese saludito. Antes de dar respuesta a tu pregunta, quiero agradecer la invitación extendida a la OIM para que podamos compartir experiencias y conocimientos sobre un tema tan relevante que en la región, como es la integración socioeconómica de la población refugiada e inmigrante en Colombia y en general en todos los países receptores. Todos hemos sido testigos del compromiso y la voluntad del gobierno de Colombia en la búsqueda de soluciones frente a la crisis de refugiados y migrantes en Venezuela, y de hecho en este país más de 140 decisiones administrativas han sido adoptadas buscando precisamente esta integración, y son muchas, pero yo quisiera resaltar algunas, como son las medidas de regularización y estancia temporal, que fue el permiso especial de estadía PEP, creado en el 2017, un documento de identificación que permite la estadía temporal en el país por un periodo de 2 años. El gobierno ha implementado varios PEP durante estos años, incluyendo el permiso especial de estancia para el fomento de la formalización, que garantiza el acceso al trabajo a aquellos migrantes que, aunque se encuentren en situación irregular, tengan una oferta laboral. Asimismo, hay otras medidas que, si bien no tienen relación estricta con el tema del trabajo, sí la tienen en un contexto general, como el acceso a toda la oferta institucional en salud, educación y atención, especialmente de niñas, niños y adolescentes a nivel tanto nacional como departamental y municipal, el otorgamiento de la nacionalidad colombiana a más de 47,000 niños de padres venezolanos nacidos en Colombia desde el 2015 y en riesgo de apatridia, y es una medida que ha sido de un reconocimiento a nivel internacional muy importante. También la atención, el derecho a la atención a la salud de todos los residentes del territorio colombiano, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. El Ministerio de Salud reafirmó el derecho a esta atención de emergencia gratuita a quien lo necesite, pero además incluyó las medidas de prevención en temas de COVID y su tratamiento. Desde la cooperación internacional y bajo la coordinación del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, GIFEM, que creo que todos hemos oído ese nombre, coliderado por OIM y ACNUR, y que incluye 75 socios entre agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONGs nacionales e internacionales y la Cruz Roja Internacional, hemos acompañado permanentemente esta respuesta humanitaria con diversas acciones, de las cuales, en el contexto que hoy nos reúne, pues quisiera citar la identificación de necesidades de sustento de refugiados y migrantes de Venezuela, la comunidad empresarial y empresarios, la promoción de la inserción laboral de refugiados y migrantes de Venezuela y el fortalecimiento de sus competencias técnicas y habilidades psicosociales. Hemos apoyado el acceso a los empresarios en capacitación técnica, capital semilla y mecanismos de
financiamiento, y la promoción del trabajo decente, seguridad social, derechos laborales y erradicación del trabajo infantil. Es así que la voluntad política del gobierno ha sido determinante para fortalecer la coordinación y articulación con otras entidades del Estado y la propia cooperación internacional, lo que sin duda nos deja un aprendizaje muy importante para el establecimiento también de sinergias con otros actores y por supuesto con el sector privado. Yo no querría dejar pasar la oportunidad para referirme específicamente a esta medida histórica y trascendental adoptada recientemente por el gobierno, que es la promulgación del Estatuto de Protección Temporal a migrantes venezolanos en Colombia, un mecanismo de regularización que otorga un permiso especial por 10 años a refugiados y migrantes y que constituye una puerta precisamente para fortalecer estos procesos de integración socioeconómica, ya que diseña acceso a derechos y servicios, y Colombia también abre el camino para que los refugiados y migrantes alcancen una integración efectiva como motores de desarrollo. Sin duda, desde la experiencia de la OIM, el trabajo con el gobierno nacional para superar barreras estructurales de certificación de competencias, inserción laboral, integración social y generación de ingresos ha sido determinante para poder construir y avanzar en las diferentes iniciativas de inclusión socioeconómica de esta población. Y podemos destacar, por ejemplo, nuestra alianza con el Ministerio de Trabajo, que nos ha permitido apoyar de manera articulada el proceso de expedición y difusión del permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización del que les hablaba anteriormente. Asimismo, OIM, con base en la estrategia de generación de ingresos del gobierno de Colombia, diseñamos e implementamos la ruta de empleabilidad en 9 departamentos del país, buscando dar acceso a más de 600 nacionales venezolanos y colombianos retornados a empleo formal. Esto en estrecha articulación con el Servicio Público de Empleo, el SENA, gobiernos locales, Cámara de Comercio, instituciones educativas, precisamente para acompañar los procesos de formación y contratación. Este proceso lo hemos encontrado muy importante y muy positivo, la receptividad que ha tenido por parte del sector privado, y hemos logrado la colocación de alrededor de 357 migrantes a la fecha. Adicionalmente, y debido a los impactos generados por la pandemia COVID-19, apoyamos medianas y pequeñas empresas con subsidios para la conservación del empleo de población migrante. El compromiso de los empresarios en abrir las puertas ha sido fundamental, y con esto se reconoce el potencial de la población refugiada y migrante como agente de desarrollo, y se fomenta también la integración social en entornos laborales, sobre todo desmitificando estas creencias erradas alrededor de la competencia laboral entre colombianos y venezolanos. Y en paralelo, desde OIM también apoyamos el fomento a los emprendimientos en 8 territorios del país, para un total de 1.697 beneficiarios capacitados en competencias empresariales y 265 unidades productivas capitalizadas. Actualmente, desde la OIM, en articulación con el Ministerio de Trabajo y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, estamos desarrollando estrategias de empresas de brazos abiertos, con las que buscamos además prevenir la xenofobia y otras formas de discriminación en entornos laborales. Y a través de un estudio de línea base a empresas de diferentes sectores se identificaron vacíos en el conocimiento de los empresarios sobre los procedimientos para la contratación de nacionales venezolanos. A partir de estos hallazgos se están adelantando diferentes acciones con los empresarios para informar y sensibilizar en contratación de nacionales venezolanos, así como contribuir a la integración socioeconómica y aportar al desarrollo del país desde diferentes escenarios. Y yo creo que para nosotros es muy importante enfocar la vinculación del sector privado con perspectiva de migración y desarrollo, de manera que la empresa sea un sujeto activo en los procesos de integración socioeconómica de los migrantes desde una competitividad incluyente y reconociendo en la migración oportunidades de acceso a mano de obra calificada, sin necesariamente desplazar la mano de obra local, con base en la vocación productiva de los diferentes territorios, la necesidad de mano de obra en contextos locales y la ocupación de alta rotación y difícil consecución.
En esta línea es indispensable entender que la integración socioeconómica de más de 1.7 millones de nacionales venezolanos que han migrado desde su país a Colombia es una oportunidad que también, por supuesto, trae grandes desafíos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, que quedé en punta ahorita para retomar esta parte, digamos, de cuáles son esos desafíos que requieren mayor dedicación y transformación por parte tanto del sector empresarial como eventualmente por parte de la institucionalidad. Recogería de esta intervención que nos acabas de hacer varios puntos que me parecen muy importantes. Por un lado, que se han tomado decisiones a nivel público que favorecen, habilitan que haya una inclusión de la población migrante, tanto a nivel social como lo puede ser en el ámbito específico del trabajo. Y esto, digamos, es un llamado también a las empresas a que dentro de este entorno propicio para poder desarrollar sus actividades, pues se puedan también apalancar en estas decisiones públicas existentes. Dicho eso, un segundo mensaje que me parece muy importante, Ana, alrededor de este trabajo que realiza la OIM es cómo entidades como el Servicio Público de Empleo, el SENA u otras, pues también son exitosas en el desarrollo de sus programas en la medida que haya un sentido de corresponsabilidad y una buena respuesta del sector empresarial al respecto, permitiendo esta colocación de población migrante. Y por otro lado, me parece muy importante la manera en que estaba cerrando la intervención en clave de el sector empresarial como agente, como aquel que ha de tener un rol activo para efectos de lograr esta inclusión de la población migrante, el desarrollo de sus actividades, el buen trato, digamos, en sus entornos de operación, sin que esto en algún momento además se interprete a nivel de país como algo que podría estar afectando también a la población colombiana. Y aquí creo que es muy importante entonces lo que mencionabas del trabajo también con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos en relación con asuntos de no estigmatización, entre otros, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo quisiera también en este punto profundizar un poco más en algunos de los planteamientos que ustedes han sugerido desde una perspectiva diferencial y también de oportunidades para la acción que involucren al sector empresarial. Entonces quisiera regresar a Magdalena. Entonces, Magdalena, hace un rato nos mencionabas cómo desde la Guía Chile hay recomendaciones específicas para grupos de interés que, pues, como su nombre lo sugiere, guardan alguna relación con la actividad empresarial. Y al menos ahí me pareció particularmente interesante cómo se incluyó aquí un enfoque de niñez dentro de esta Guía Chile. ¿Por qué resultó para ustedes en Guías Chile y para el país incorporar este enfoque de niñez en lo que tiene que ver con migrantes y población refugiada y también de lógica diferencial, ¿no? ¿Cuáles consideras que siguen siendo desafíos hacia adelante, por ejemplo, en materia de las cadenas de suministro, las pequeñas y medianas empresas? Bueno, Natalie, para poder responder la pregunta, quiero tomarme unos segundos para contextualizar un poco con quiénes elaboramos las guías, quiénes participaron de la elaboración de las guías, porque eso es relevante para, en el fondo, explicar de dónde vienen también estos aportes complementarios o que enriquecieron mucho las guías. Siguiendo el referente de Guías Colombia, un aspecto clave de la elaboración de las guías es que las recomendaciones son desarrolladas por un grupo multiactor transversal, ¿ya? Y en el caso de la guía sobre personas migrantes y refugiadas, entre los participantes está la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, que es el gremio que agrupa a los principales sectores productivos empresariales en Chile. También participó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, participó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección del Trabajo, participó UNICEF, la Asociación de Municipalidades de Chile, la Central Unitaria de Trabajadores, y participaron diversas ONGs, empresas también que implementan programas específicos con trabajadores migrantes y expertos también del mundo académico. Y en términos del enfoque de la niñez, por supuesto, ahí fue clave el aporte que realizó UNICEF, ya que tiene una fuerte línea de trabajo en materia de empresa y derechos de los niños y niñas. Y ahí uno de los desafíos importantes que se identificó que enfrentan las personas migrantes es el acceso a la información y la falta de redes sociales, y esto puede repercutir en mayor vulnerabilidad o en dificultades para poder conciliar las exigencias laborales y familiares, o bien informarse sobre beneficios sociales que
afectan a los niños y niñas y al bienestar de los niños y niñas, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, cobran mucha importancia las recomendaciones relativas a la entrega de información que las empresas puedan hacer a sus trabajadores sobre el marco normativo laboral y también los beneficios sociales que involucran a sus familiares y a los niños y niñas. Y en segundo lugar, destacar que incorporamos recomendaciones sobre la prevención del abuso y explotación de niños y niñas migrantes. Ya los niños y niñas migrantes son especialmente vulnerables de ser víctimas de abuso y explotación laboral o sexual, y esto puede estar vinculado a las operaciones o servicios de empresas o sus proveedores. Y esto es algo que muchas empresas no necesariamente tienen a la vista o tienen conocimiento respecto a este tema. Entonces, aquí la recomendación es que si una empresa identifica un riesgo en estas materias, tiene que considerar al menos 3 cosas en su gestión. Uno es la consulta con grupos de interés y autoridades locales para que se identifiquen los impactos correctamente y se realice un monitoreo a las medidas que se tomen en respuesta. En segundo lugar, el desarrollo de una política de tolerancia cero frente al abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, un código de conducta para abordar el comportamiento de trabajadores y trabajadoras y contratistas y proveedores, entre otras medidas. La segunda parte de tu pregunta con respecto a la cadena de suministro y las pequeñas y medianas empresas, y en términos de los desafíos que aún quedan pendientes, aquí una de las recomendaciones de la guía es que al momento de realizar una evaluación de riesgo en derechos humanos en la cadena de suministro, es necesario que las empresas incluyan explícitamente a las personas migrantes y refugiadas como uno de los grupos de titulares de derechos vulnerables y que se incorpore ese enfoque en la identificación de proveedores críticos en materia de afectación a los derechos humanos. En segundo lugar, otro de los desafíos es que las empresas adopten un enfoque de trabajo en conjunto con los proveedores para abordar los riesgos identificados, es decir, adoptar un enfoque de colaboración y mejoramiento continuo en términos del desempeño de sus proveedores en materias de derechos humanos. Por ejemplo, esto se puede hacer promoviendo el fortalecimiento de capacidades en los proveedores en temas de derechos humanos, migración e interculturalidad, y también promoviendo que se genere colaboración, instancias de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y el Estado. Y finalmente, otra de las recomendaciones tiene que ver con el desarrollo de códigos de conducta exigibles a proveedores o cláusulas en los contratos sobre respeto a los derechos humanos, y que se incluya en estas cláusulas o códigos de conducta la prevención al trabajo forzoso y la trata de personas como un elemento mínimo, ¿ya? Este tipo de acuerdos, de cláusulas o de códigos de conducta pueden ser muy importantes para generar incentivos para que los proveedores respeten los derechos humanos. Pero también puede pasar que estas exigencias pierdan sentido y exponen a la empresa a riesgo si es que no hay una expectativa razonable de que la otra parte pueda cumplirlas, ¿ya? Y esto se hace muy relevante en términos de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, para abordar esta disyuntiva, las empresas pueden, por ejemplo, tener un enfoque diferenciado en el relacionamiento con las pymes en su cadena de suministro. En particular, puede ser necesario, por ejemplo, abordar de forma gradual el aumento en las exigencias en materia de gestión de impactos en derechos humanos y la expectativa que tiene la empresa en relación a cómo se pueden ir generando y fortaleciendo las capacidades en sus proveedores. Muchísimas gracias, Magdalena, por ponernos estos puntos sobre la mesa. Creo que de ellos pues extraigo al menos 2 reflexiones que es muy importante compartir con todos ustedes. Por un lado, también cuando estamos hablando de población migrante, la población migrante es heterogénea, encontramos distintos segmentos poblacionales ahí, y según estos segmentos poblacionales también se espera que las empresas adopten ciertas conductas. Pensemos en este caso lo alusivo a niñez, ¿no? Muy importante la reflexión ahí en el doble sentido, por un lado de quienes pueden estar aspirando a acceder a empleos o se están desempeñando dentro de la empresa, pero que tienen dificultades para equilibrar lo que corresponden con los aspectos laborales y el cuidado de la niñez, dado que sus redes de apoyo pueden ser menores.
pero también, por otro lado, como se mencionaba, lo correspondiente a la prevención de distintas formas de explotación, lo que puede incluir la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes migrantes, y también la explotación de naturaleza laboral, ¿no? Para lo cual resulta muy importante que de detectar estos riesgos por parte de pues, las empresas se tomen las medidas correspondientes, y eso creo que conectaba muy bien con la segunda parte de la intervención, y es cuando estamos hablando de la cadena de suministro, este es de los asuntos que se deberían tomar en particular atención, pero que transversal a esto el trabajo de las empresas hoy con sus cadenas de suministro en materia de población migrante debe ser principalmente colaborativo, de intercambio de información, para efectos de que se pueda lograr en últimas este propósito que es el respeto y la integración de la población migrante, ¿no? Con eso dicho, entonces, yo quisiera retomar un poco la conversación con Ana, porque creo que también al introducir los asuntos de niñez y también este equilibrio o los desafíos que se presentan entre el ámbito personal y el ámbito laboral, o particularmente lo que es el cuidado con la niñez, nos lleva también a los asuntos de género. ¿Por qué? Porque con frecuencia las mujeres son quienes asumen estas labores de cuidado, y también al comienzo del espacio ustedes nos compartían cómo esa puede ser una limitación para que mujeres puedan acceder a estas opciones laborales. En ese sentido, entonces, Ana, quisiera preguntar, ¿qué pueden hacer las empresas para promover esta integración socioeconómica de la población migrante con enfoque de género y también para contribuir a la eliminación de estas violencias contra las mujeres migrantes? Gracias, Natalie. Bueno, inicio mencionando que existe efectivamente un rezago en el acceso a empleo formal y digno, tanto para las mujeres colombianas como para las mujeres venezolanas, y esta vulnerabilidad se ve acentuada en las mujeres refugiadas y migrantes debido precisamente a las circunstancias a las que ellas se enfrentan. Llegan sin recursos, sin redes de apoyo, están doblemente expuestas a violencias basadas en género, explotación sexual y laboral, y se enfrentan a mayores barreras para ingresar al mercado laboral. Un estudio sobre dinámicas laborales de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia, desarrollado por CUSO Internacional con el apoyo del gobierno de Canadá, entre septiembre de 2019 y febrero del 2020, destaca, por ejemplo, que las mujeres migrantes trabajan más horas que las locales, 42.5 horas aproximadamente, frente a 37 horas de las mujeres nacionales, y perciben ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente, alrededor de 785,000 pesos, frente a 1.458.000, que es el salario mínimo. Y recordemos una cosa, las mujeres, se está demostrado que las mujeres migrantes son mucho más constantes en el envío de remesas a sus familias, y que los hombres mantienen este vínculo con sus familias, con las familias que dejan en el país de origen, mientras que los hombres desarrollan o generan otro tipo de relaciones más rápidamente. Yo creo que este es un tema que es importante traer a la mesa. Y bueno, el alto grado de informalidad de los migrantes, tanto hombres como mujeres, le impide a la mayoría el acceso a los regímenes subsidiado y contributivo de salud, lo que limita el acceso a servicios de salud, y a menos que se trate, como en el caso de Colombia, de un tema de emergencia. De acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares del DANE del 2020, en este escenario de trabajo informal, las mujeres migrantes que trabajan sin protección social representan un 91.1%. Y bueno, pese a las diferentes barreras, la participación en el mercado laboral de las mujeres migrantes es de un 61.3%, siendo superior al 52.5% de las colombianas, y sin embargo la tasa de desempleo de las migrantes, que ronda el 20%, es superior al de las colombianas, que alcanza un 13.6%. A esto se suman otras dificultades como el acceso a servicios financieros, la convalidación de títulos, y en el caso de las mujeres, todas las responsabilidades familiares y el cuidado de menores, de ancianos, la discriminación de género y la falta de redes familiares y de apoyo. Esta situación efectivamente constituye un verdadero reto para quienes nos reunimos hoy, y nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y su participación en el mercado laboral, garantizando condiciones de equidad más allá de su nacionalidad. Y
las desfavorables condiciones de las trabajadoras venezolanas en Colombia se han visto agravadas además por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y se ha calculado que el 70% de ellas antes de la emergencia sanitaria se desempeñaba en sectores que se clasifican de elevado riesgo de pérdidas ocupacionales, una cifra muy superior al promedio nacional que fue de 47.5%. Por lo tanto, el grupo de mujeres migrantes que previamente tenían un mayor grado de vulnerabilidad tienen ahora mayores riesgos de perder su empleo y de perder o ver disminuidos sus ingresos. Frente a esta situación es importante crear entre el gobierno nacional y el sector empresarial rutas de empleabilidad con un enfoque de género que responda a precisamente estas dificultades que enfrentan las mujeres, en muchos casos agravadas por esta doble o triple vulnerabilidad y que llevan a que reciban salarios por debajo del monto recibido por los hombres y poco acceso precisamente a trabajos formales. La creación de, por ejemplo, de espacios protectores en el ámbito laboral para mujeres víctimas de violencia basada en género y otras formas de violencia facilitan las garantías de seguridad y permiten también un mayor empoderamiento y la promoción de generación de redes de apoyo, que ese es un tema que se puede fomentar en las empresas, y un desafío para todos como sociedad es mantener el cambio progresivo de estos imaginarios que favorezcan y potencien la inclusión social y laboral de las personas migrantes. Es indiscutible que el alto grado de solidaridad del pueblo colombiano en respuesta a la necesidad apremiante de miles de ciudadanos venezolanos, y estoy segura que con el concurso del sector privado estaríamos dando un paso más allá en la atención de la emergencia para responder a soluciones duraderas que beneficien tanto a los migrantes y refugiados como a las comunidades de acogida. Yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta que debemos fomentar el nexo, el vínculo entre el apoyo humanitario que se ha venido haciendo y que es el que se ha apoyado más fuertemente con los temas de desarrollo, de manera que es indispensable también aumentar el conocimiento y la información en todos los niveles de lo que implica la migración y las capacidades y potencialidades que traen consigo los migrantes, como señalaba antes, como agentes de desarrollo. Muchísimas gracias, Ana, por esta reflexión que nos realizas en cuanto a qué está pasando también con las mujeres migrantes y cómo en últimas lo que se observa es que ya en un contexto de inequidades y una serie de vulnerabilidades que enfrentaban las mujeres en general, en particular las mujeres migrantes, pues hubo una exacerbación de esas vulnerabilidades en razón del COVID-19. Pero a su vez, muy interesante poner sobre la mesa, por un lado, cómo definitivamente la generación de oportunidades para las mujeres, cómo el incluirlas dentro de las actividades empresariales termina revirtiendo también en mejores condiciones de desarrollo, ¿no? Aquello que mencionaba sobre las remesas y la oportunidad, digamos, de retorno de recursos a sus familiares, en últimas genera un beneficio más amplio que para las solas mujeres, ¿no? También muy importante la mención que se hacía relativa a cuáles son esos esfuerzos que se pueden emprender del sector empresarial que tengan particular consideración en materia de género. ¿Y esto qué significa, no? Mencionabas el ejemplo relativo a rutas de empleabilidad, pero no es rutas de empleabilidad genéricas, sino rutas de empleabilidad con enfoque de género que consideren competencias, capacidades, condiciones también de las mujeres que les permitan también subsanar o atender estas situaciones de sobrecargas de cuidado, lo cual resulta muy importante, y cómo desde las empresas se pueden activar tanto redes de apoyo como mecanismos para prevenir o gestionar situaciones de violencias basadas en género. Entonces, esto es muy importante también para que vayamos abriendo el espectro de dónde están esas oportunidades de las empresas para actuar, siempre teniendo en cuenta lo que son los derechos y libertades de la población migrante en sus operaciones. Con esto dicho, entonces, quisiera escuchar nuevamente a Catalina. Catalina, sabemos que las empresas que se han pues comprometido con la inclusión y con el respeto de los derechos de la población migrante en Colombia, tanto a nivel directo en sus operaciones como a nivel de sus cadenas de suministro, pues son múltiples. ¿Qué experiencias nos podrías comentar que pueden inspirar a otras empresas a involucrarse en esta gestión y también, pues ya de manera más reciente, ¿no?
¿Qué oportunidades o retos observan desde la Fundación Andy que las empresas deben tener en cuenta a la luz del Estatuto Temporal de Protección que se emitió recientemente por el gobierno? Bien, bueno, recordar que el estatuto básicamente también tiene entre una de sus principales motivaciones poder definir mecanismos que flexibilicen a los migrantes, obviamente pues su integración a la vida productiva del país, ¿no? Entre otros, pero ese es un aspecto muy relevante que motiva el estatuto y que, bueno, lo que hace es fortalecer el marco de actuación de las empresas, ¿sí? Para poder hacer efectiva la inclusión, bien sea a nivel de vinculación laboral o de inclusión en la proveeduría a través de la cadena de valor de las empresas. Nosotros hicimos en el año 2020 el lanzamiento de un paper relacionado con la inclusión laboral de población migrante. Y en ese estudio lo que hicimos fue documentar experiencia de 5 organizaciones, 3 de ellas empresas y 2 casos de organizaciones del ecosistema de, digamos, de empleo, intermediación y formación. Las empresas que tuvimos como referidas en el estudio de casos son Claro, Dugotex, que se conocen como la marca Diane y Jordi, y Sierra Nevada. A su vez, 2 iniciativas enfocadas en apoyar este ejercicio de inclusión, un proyecto en Cali liderado por ACNUR, la Embajada de Canadá, CUSO Internacional y Fundación Carvajal, y por otro lado, la Agencia de Empleo de Compensar. En el marco de estas experiencias, pues nosotros recogimos diferentes elementos que nos permitieron sacar conclusiones y recomendaciones. Voy a hacer referencia a estos elementos a tener en cuenta, tanto como oportunidades y mirando en retrospectiva como retos que fueron, digamos, afrontados por estas empresas que ya pusieron en práctica de manera efectiva y concreta la inclusión laboral de población migrante y que, como mencioné al comienzo, dentro de ese proceso ellos tuvieron unos aprendizajes que los llevaron a hacer adaptaciones y que nos permiten generar estas recomendaciones para quienes lo estén haciendo. Bien lo mencionaba igualmente Ana, en términos de que existen aún barreras al interior de las empresas por desconocimiento y definitivamente esto sí implica unos procesos de ajuste interno en la ruta, digamos, de empleo, pero además de una construcción muy fuerte de alianzas. Entonces me voy a referir brevemente. Uno de los primeros esfuerzos que deben realizar las empresas interesadas en adelantar estrategias de inclusión laboral es identificar qué oportunidades quiere brindar. ¿Cuáles son esas oportunidades? Revisar al interior de la empresa qué intenciones y capacidades tiene para que esa estrategia sea clara y pueda llevarse a cabo de forma concreta, de manera que se pueda promover realmente empleo para la población migrante. Es importante que las empresas adopten esquemas de contratación bajo el enfoque de competencias, definiendo claramente conocimientos y disposiciones y habilidades. Esta es una recomendación que igual no solo aplica para la población vulnerable migrante, sino para toda la población vulnerable en Colombia, digamos, requiere de unos ajustes desde el punto de vista de definición de perfiles en donde las competencias realmente estén como el eje central del perfilamiento. De manera que pues, los conocimientos, actitudes y habilidades para las plazas o los cargos disponibles pues sean claras y puedan ser atendidas con los aliados pertinentes en el proceso de formación e intermediación. El reconocimiento de la crisis como una oportunidad es un elemento fundamental aquí. Nosotros consideramos, y dentro de nuestras conclusiones está de manera resaltada, que el fenómeno migratorio no es un problema, sino que es una oportunidad para ser más competitivos e incluir a poblaciones que pueden hacer crecer la economía del país. En ese orden, las empresas, como también lo mencionaban ya Magdalena y Ana, no están, digamos, aisladas y no tienen toda la responsabilidad dentro del proceso, ellas tienen su función, pero en el alcance del cumplimiento del desarrollo de oportunidades está como un eje clave la articulación con el ecosistema de inversión social y la red de alianzas estratégicas, de manera que de forma articulada, delineada, se trabaje con diferentes actores responsables de la atención a la población migrante en sus diferentes etapas y también se generen alianzas desde las empresas con actores que permitan, obviamente, ayudar a incluir de manera más efectiva e incluso más rápida a esta población, ¿no? Identificación de oportunidades de inclusión es un aspecto central en el marco de la cadena de valor de la empresa. Ya lo mencionaba al comienzo, que las empresas deben ver muy bien qué oportunidades quieren generar.
y deben identificar muy bien si es en materia de empleo o proveeduría, y si hay otras formas también que son pertinentes para el negocio en donde la inclusión pueda darse. Ya lo mencionaban ahora, igualmente mis compañeras de panel, el acompañamiento psicosocial. La población migrante tiene una trayectoria de vida que ha sido afectada, no solamente desde sus lugares de origen, por barreras sociales y por dinámicas incluso familiares, que no les han permitido desarrollar de manera plena sus competencias. Esos son como determinantes más allá de la dinámica de la migración y lo que trae consigo, ¿no? Entonces allí esa persona, ese individuo y sus núcleos pues vienen ya resentidos también por situaciones de vida que, digamos, a la luz de la experiencia es importante tener muy presente en el proceso de acompañamiento luego de la vinculación laboral. Para que, digamos, la permanencia de estas personas y la superación de esas dinámicas también personales les permita crecer y sostenerse en los empleos, porque son muy determinantes a la hora de poder tener permanencia, ¿no? Y crecimiento en el marco de esas oportunidades laborales. Me faltan dos elementos que quisiera mencionar. Uno es la implementación de sistemas de monitoreo y medición. Nosotros siempre recomendamos que cualquier estrategia que las empresas desarrollen en materia de inversión social y en este caso de inclusión, tengan unos indicadores robustos que permitan hacer un seguimiento, dar cuenta de los avances de los programas, ver en dónde hay que hacer ajustes, qué no está funcionando, porque eso permite darle una dinámica fundamental a estos procesos en donde también pues estamos aprendiendo y generando lecciones que nos permitan mejorar. Por último, en el tema general de toda la compañía, la apertura cultural, generando una disposición hacia la población migrante. Es importante evitar que se puedan dar casos de xenofobia a nivel pues, social en general, pero sobre todo en las empresas hay una tarea muy importante de promover esta ética y esta, digamos, dinámica de relacionamiento, resaltando lo que la migración es como oportunidad, la diversidad cultural le agrega al desarrollo de las empresas y a todo el proceso de crecimiento humano también de su equipo. Esos son los elementos que yo creo importantes destacar como reflexiones de oportunidad y desafíos que se han enfrentado y que nos han dejado pues, estas recomendaciones y conclusiones que creo que son centrales y engloban un poco la conversación que hemos venido teniendo hoy. Muchísimas gracias, Catalina, por lo que nos cuentas en el sentido de dejar muy claro el mensaje de hay empresas que se han comprometido con la inclusión de población migrante, tienen aprendizajes, ¿no? Lo están haciendo, tienen aprendizajes y cada vez lo hacen mejor. Y además, tan favorable es que la Fundación Andy ha realizado una publicación al respecto que pueden consultar todos a través de la información que se ha puesto a disposición de ustedes en el chat para conocer en más detalle estas experiencias y a nivel de las empresas también encontrar puntos de referente sobre cómo actuar, dónde han estado entonces esos aprendizajes y a partir de eso construir desde su propia naturaleza como organizaciones. Por otro lado, también están estos rasgos transversales o atributos para estos esfuerzos que realizan las empresas que nos mencionaba Catalina, que también son muy importantes y que van desde en sí mismos saber como empresa qué es lo que quiere, dónde puede estar esta oportunidad de inclusión y trabajo con la población migrante, pasando hasta estos ciclos de gestión que llevan a la empresa a identificar cuáles han sido las medidas eficaces, dónde están las oportunidades de mejora para efectos de continuamente ir perfeccionando este tipo de iniciativas y sin duda un asunto que ha salido de manera reiterativa en la conversación del día de hoy y es el factor cultural dentro de las organizaciones y cómo eso pareciese trazar también un punto de entrada muy significativo frente a cualquier gestión que realicen las empresas en lo que venimos conversando frente a la población migrante, ¿no? Con esto entonces yo quisiera pues hasta este punto darle las gracias a Ana Catalina de Magdalena por estas perspectivas y quiero aprovechar unos minutos para hacerles algunas preguntas que hemos recibido de nuestros participantes a través del chat de Facebook Live. Entonces voy a plantear las preguntas y luego pues puedo ir dándoles la palabra. Entonces, por un lado, una pregunta para Magdalena y es, la Guía Chile hace referencia a ¿qué pueden hacer las empresas para respetar los derechos de la población migrante en sus entornos de operación? ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones específicas para lo que son pues, estas iniciativas o cómo debe comportarse la empresa cuando no estamos hablando necesariamente de sus trabajadores o aquellos que hacen parte de su cadena de suministro, sino de población migrante en el entorno de sus operaciones? Esa sería una pregunta para Magdalena.
Otra pregunta para Ana de OIM tiene que ver precisamente con uno de los asuntos que dejaba sugerido Ana hace un momento, y es que pues persisten algunas brechas y desafíos en materia de esta inclusión o integración socioeconómica. Entonces, ¿cuáles son todavía algunos de esos desafíos? Y, por supuesto, ¿cuál sería ese llamado que se podría hacer desde OIM a las empresas para enfrentar esos desafíos? Y, por último, una pregunta, Catalina, relativa a, pues, si bien existen algunos casos, como los ya mencionados, que pueden servir de inspiración a las empresas, de todas maneras persiste la pregunta de por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, qué existe, a dónde pueden acudir las empresas hoy para tener información fidedigna y a su vez orientar su toma de decisiones en lo que tiene que ver con población migrante? Entonces, hay una pregunta para cada una. La idea es tener de 2 a 3 minutos para conocer sus reacciones al respecto. Entonces, pues iniciaría por Magdalena. Bien, gracias por esa pregunta. Yo quiero destacar 3 recomendaciones esenciales, digamos, en los temas de comunidades. Lo primero es la identificación de la presencia de personas migrantes en las comunidades del área de influencia de la empresa y los impactos sociales y ambientales que puedan afectar de forma más severa a personas migrantes. Y esto se da por condiciones, lo que ya se ha mencionado también por las otras panelistas, ¿no es cierto? Condiciones de vulnerabilidad, capas de vulnerabilidad múltiples, ¿no es cierto?, que muchas veces enfrentan las personas migrantes. Entonces es importante identificar los impactos que puedan ser más severos en los grupos migrantes. Lo segundo es desarrollar procesos de relacionamiento comunitario con pertinencia cultural, es decir, tomando en cuenta las necesidades de personas migrantes, en particular si están en condición de vulnerabilidad, y esto, por ejemplo, puede repercutir en adecuar horarios de actividades, en caso de personas migrantes o que no tengan redes de apoyo para el cuidado de niños. También abordar temas de interés especial para los grupos migrantes si es que estos grupos están dentro del área de influencia del entorno empresarial. También en los casos, por ejemplo, con población haitiana, que pasa acá en Chile, hay un tema con que la información que se entrega esté no solo en español, también en creol, que haya información disponible en el lenguaje, en el idioma, digamos, nativo de la población migrante. Y en tercer lugar, y para finalizar, formar, capacitar, sensibilizar al personal de relacionamiento comunitario en prevención de discriminación y promoción de la interculturalidad, y esto tiene que ver con incentivar una cultura empresarial transversal que respete las diferencias nacionales, culturales, que valore la empatía y que evite las discriminaciones y malos tratos. Muchísimas gracias, Magdalena, por esa reacción. Quisiera entonces pasar a Ana Durán de OIM para conocer un poco sobre estos desafíos y llamados de acción. No, muchas gracias. Como señalaba Catalina, lo primero es la necesidad de fortalecer el cierre de brechas en temas como la convalidación de estudios, acreditación de experiencias laborales, fortalecer el acceso a servicios financieros a nacionales venezolanos, apoyando el emprendimiento y generando diferentes acciones que contribuyan a la mitigación de las tensiones sociales. Lo segundo sería la propia regularización de los refugiados e inmigrantes. La definición de la situación migratoria es esencial para facilitar el acceso de esta población al mercado de trabajo formal y a los servicios más básicos, medida que sin duda estará abordando el estatuto de protección en el que los nacionales venezolanos van a diligenciar una caracterización socioeconómica que permitirá además conocer las capacidades nacionales de los nacionales venezolanos, pero también un eventual aporte a los diferentes sectores de la economía que tienen necesidades de mano de obra. El tercero sería la propia promoción del empleo y de generación de ingresos. El acceso a medios de vida continúa siendo un gran desafío, y la emergencia de COVID-19 en el país y las medidas tomadas para evitar la propagación tuvieron un impacto significativo en la producción, consumo, inversión, desempleo y generación de ingresos en el país, afectando, como ya habíamos señalado, con especial fuerza a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
Cuarto, y muy importante, la superación de la estigmatización y discriminación de los refugiados y migrantes, que también se ha intensificado en la coyuntura del COVID-19. Y pese a los avances, un desafío en el marco de ese trabajo coordinado entre las entidades del Estado, el sector privado y las organizaciones internacionales es precisamente el fortalecimiento de estrategias conjuntas para atender a esta población, no solo desde un enfoque asistencial, sino desde un enfoque de desarrollo humano, y estos procesos deben beneficiar también a las comunidades de acogida y crear ese nexo que les mencionaba entre lo humanitario, en lo que se ha enfocado mucho de nuestro esfuerzo, y propiamente lo que es el desarrollo. Falta de información es un tema, y no solo la falta de información de la que adolecen los migrantes y refugiados, sino también las empresas en cuáles son los mecanismos para poder contratarlos, cuál es el marco legal, cuáles son las necesidades en los territorios de específica conocimiento y herramientas laborales, la contratación ética, como señalaban también en términos de no explotación, no trabajo esclavo, no trabajo de niños, es uno de los desafíos. Y por esto es que proponemos desde la OIM que el diálogo multisector, privado, público, sociedad civil y cooperación internacional tenga un enfoque en cuanto a las estrategias de aprovechamiento del capital humano migrante y el aporte que puedan hacer a las economías de estas comunidades de acogida. El sector empresarial juega definitivamente un papel estratégico y está llamado a ser parte de una visión multidisciplinaria sobre los procesos de integración e inclusión, y sus aportes en términos de soluciones innovadoras para abordar esos desafíos derivados de los flujos migratorios mixtos es fundamental. De manera que involucrar al sector privado en alianzas multisector permite movilizar e intercambiar y aprovechar estos conocimientos, la pericia, las habilidades y los recursos del sector empresarial en las diferentes esferas de interés y en beneficio no solo de la población refugiada y migrante, sino de las propias comunidades de acogida. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por ese recorrido que nos haces en clave de dónde persisten, ¿no? Dónde persisten distintos desafíos, y quizás eso me da la oportunidad de enfatizar también una frase que mencionabas previamente, y es cómo integrar el enfoque humanitario con el enfoque de desarrollo, ¿no? Entonces esa es también una reflexión muy importante para efectos de esa mirada hacia adelante, ¿no? Y en últimas también este llamado al diálogo multiactor, a la confluencia multiactor, no solo para la toma de decisiones, sino para materializar estas decisiones en pro precisamente de la transformación de estos desafíos que persisten. Muchísimas gracias, Ana, y con eso entonces quiero dar la palabra a Catalina, en clave de conocer, Catalina, cuál es esa orientación, el por dónde empezar, ¿no? En medio de todo este mar de contenidos que pueden estar ahí, pero que no necesariamente las empresas saben por dónde arrancar ese primer paso. Bien, bueno, yo hablaría de dos referentes. Uno muy importante, sin duda alguna, es pues el liderazgo que ejerce la institucionalidad pública desde el Ministerio de Trabajo. La ruta, por supuesto, creada de empleabilidad para la población migrante, es un referente central que nos encuadra a todos y pues que ofrece toda la orientación para empleadores migrantes y las agencias de intermediación. Esto es en cuanto a información de ruta integral. Nosotros ya en el marco de nuestro rol, la Fundación ANDI integra junto con la Fundación Corona, ACDI-BOCA, el modelo de empleo inclusivo, y conjuntamente hemos trabajado en el desarrollo de información, de referencia, de orientación. Hemos publicado la guía para la contratación laboral de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Hemos publicado recomendaciones para la promoción del empleo inclusivo de migrantes venezolanos en Colombia, la ruta de acompañamiento en empleo inclusivo con enfoque de migrantes, y pues toda esa información es información disponible para utilizarla, digamos, a nivel práctico, ¿sí? Como orientación digamos, de acciones y de cuáles son las vías, los vehículos, los actores, las instituciones que pues son el referente para poder dar o hacer realidad esta oportunidad de inclusión. Entonces, creo que hablando desde nuestra experiencia, desde nuestra, digamos, agenda de trabajo, hemos aportado con conocimiento y también, pues,
por eso lo resalté al comienzo de mi intervención en este punto, hay que tener como marco general pues lo que es el sistema público de empleo, porque claramente pues nos encuadra a todos los actores. Muchísimas gracias, Catalina. Varios de estos links los hemos compartido también vía chat del evento para que puedan consultarlos y efectivamente esta información quede a su disposición a modo de referentes. Con esto, entonces, pues nuevamente quiero agradecerle a nuestras invitadas de hoy por sus reacciones frente a estas preguntas y también, por supuesto, a los asistentes por realizarlas. Y pues sin duda ya también se está acercando el cierre de nuestro evento y es por esto que para cerrar quisiera pasar la palabra a María Lucía Méndez, directora de Empresas y Paz de la Fundación Ideas para la Paz, para recoger algunos puntos esenciales abordados el día de hoy y también compartirnos algunas reflexiones adicionales en este escenario. María Lucía, adelante. Gracias, Natalia, a Catalina, Magdalena y a Ana, también darles las gracias por muchos de los insumos que nos compartieron el día de hoy. Voy a tomarme estos minutos de cierre de nuestro evento para contarles cuál ha sido el trabajo de la FIP, entre otras, inspirado en algunos de los informes que nos referencian de la guía, por ejemplo, de Chile, al respecto de esto que nos ha permitido poder construir la agenda de migración en la Fundación Ideas para la Paz. Entonces, para iniciar esto, no sé si es posible compartir unas pequeñas diapositivas que les tenemos para contarles muy rápidamente. La FIP construyó una agenda alrededor del tema de migración, partiendo de un punto esencial, y es por qué, digamos, nuestro trabajo alrededor de la construcción de paz tiene que ver con la migración. Y eso en particular es porque desde nuestra perspectiva amplia de construcción de paz, nosotros entendemos que ese proceso pasa necesariamente por la transformación de las condiciones en las regiones, la transformación de las condiciones sobre todo de la población vulnerable y la generación de oportunidades de aquellos más afectados por el conflicto. Y eso, pues, indefectiblemente significa construir unas comunidades y unas sociedades que tengan mayor diversidad, que entiendan la diversidad y la acepten, que sean plurales en ese sentido y que la inclusión esté, digamos, en el centro de esa lógica. Y por supuesto, pues si ese es nuestro trabajo y nuestro mandato, entender hoy la realidad de Colombia, pues pasa por entender que esas comunidades y esos territorios tienen una población migrante, es un fenómeno que está ahí, que está presente, son personas que tienen que ser parte de estos territorios y pues ese análisis, ese trabajo nuestro tiene que llevar a invitar a poder entender esto desde diferentes perspectivas, particularmente, por supuesto, por nuestro trabajo y aquí en este contexto más importante desde una perspectiva de derechos humanos, pero también basado en unos principios fundamentales de solidaridad y corresponsabilidad que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos con el sector empresarial. Siguiente. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo entendemos la migración en nuestro trabajo? Ya lo dijeron ustedes y lo hizo mucho énfasis en esto Catalina desde el trabajo que han hecho de la ANDI y la Fundación ANDI. Pues lo primero es entender, y así hemos construido desde la FIP también nuestro enfoque, que la población migrante y lo que trae, digamos, al país tiene que verse como una oportunidad desde diferentes frentes. Ya vamos a hablar un poco la visión, digamos, multidisciplinaria de nuestro trabajo, pero en definitiva la narrativa y la aproximación, el norte de nuestro trabajo lo ve como una oportunidad. Y han sido 4 al menos los frentes por los cuales hemos estado trabajando alrededor del tema de migración en la FIP. Uno de esos es el tema de seguridad ciudadana, también entendiendo las dinámicas en las fronteras del país alrededor del tema del conflicto. Ustedes saben que la FIP tiene un trabajo muy específico en monitorear las dinámicas del conflicto en el país y en ese sentido entenderlo. Uno tercero, que es donde además hemos hecho una agenda importante y ya les voy a contar un poquito más en detalle, que es alrededor de los temas de generación de confianza, totalmente en línea con muchas de las recomendaciones que ustedes han hecho en este espacio, de entender esto de los fenómenos y el entorno cultural, entender esto no solamente al interior de las empresas, sino con las comunidades receptoras, con los grupos de interés a nivel empresarial y pues por supuesto desde una perspectiva de derechos humanos. Siguiente. Hay un punto fundamental del trabajo que ha hecho la FIP, y que ha sido además muy sonado y quería hacer énfasis en esto porque pues, es un punto de partida bien importante, sobre todo en materia de los temas de seguridad, y es que definitivamente nosotros hemos logrado contribuir a derribar muchos de los mitos que se han instalado y que se han apropiado incluso a nivel bastante oficial y de medios de comunicación alrededor de la relación entre migración y seguridad. Los estudios de la FIP han permitido traer insumos muy concretos incluso para los documentos COMPES alrededor del tema de migración y los estudios que se han hecho en particular del Banco Mundial sobre el fenómeno
migratorio en Colombia. Y de los mitos que hemos podido o hemos contribuido a derribar alrededor de eso es, en primer lugar, la idea que cada vez se consolida más de que hay una relación entre seguridad en Colombia, seguridad ciudadana y migración. Podemos poner la siguiente. En el cual pues muchos de los imaginarios y los estereotipos que hay alrededor del tema de migración en Colombia pues están asociados a estos temas de seguridad. Lo que nuestros estudios han podido hacer, y estos han sido estudios además sistemáticos que hemos hecho 2019, 2018, 2019 y 2021, es que no hay una correlación entre seguridad, comportamiento de la seguridad y migración. Y esto en definitiva, pues por supuesto, pone otro tono a la conversación. También y esto es bien importante para el trabajo que vamos a tener que hacer hacia adelante y la agenda, también que muchos de estos discursos imaginarios vienen impulsados a nivel local por quienes están en las autoridades públicas, de los servidores públicos, y cómo podemos trabajar en eso es parte de nuestra agenda para hacia adelante. Y en definitiva, pues entender que este asunto pues de la seguridad y de los grupos, por ejemplo, armados ilegales y la relación con la migración, pues es muy distinta a lo que se plantean muchos escenarios, y que definitivamente pues sí, efectivamente hay participación de población migrante venezolana en diferentes instancias del país, como están todos, pero que no hay un liderazgo, ninguno de nuestros estudios lo demuestra, ni control por parte de esta población del fenómeno del conflicto en Colombia. Esto es esencial para efectos de cualquiera del trabajo que estamos haciendo adelante. Y en ese sentido, ya digamos para entrar en una perspectiva más específica del trabajo que estamos haciendo alrededor del sector empresarial y cómo entenderlo, quiero hacer referencia simplemente a dos actividades, líneas de trabajo que hemos hecho en este momento y que orientan el trabajo que vamos a hacer hacia adelante. Lo primero es contarles, hicimos un sondeo en alianza con el proyecto Migración Venezuela con 120 empresas en todo el país a nivel nacional. Y esto es bien interesante porque son resultados que estamos sacando recientes, están recién salidos del horno. Y esta información lo que buscamos es justamente, hicimos un cuestionario basado en muchos de los aprendizajes que aquí están alrededor de cómo debemos entenderlo, de las barreras, de las brechas que se están viviendo frente al tema de inclusión laboral, frente al tema de los entornos de trabajo de la población migrante, por qué se contratan, por qué no, qué incentivos existen para contratar a la población migrante o cuáles son los desincentivos para hacerlo, alrededor, por ejemplo, del tema muy reciente del Estatuto Temporal de Protección a la Población Migrante. Y ya les voy a contar un poquito de los resultados muy sucintamente. Y el otro trabajo que estamos haciendo bien importante, yo lo mencionaba desde los puntos, es alrededor del tema de confianza. Entonces, entendiendo, y esto recoge algo que ustedes dijeron de manera constante, y es la importancia de trabajar en alianzas, de trabajar con otros, bien sea dentro de las mismas empresas, como con autoridades públicas y con comunidades receptoras. Este trabajo alrededor de la confianza está fundamentalmente basado en entender cómo generamos unos escenarios donde esos imaginarios, estereotipos y posiciones que se tienen alrededor de la población migrante, pero también de la misma población sobre qué son las empresas que pueden ser contratantes o con la que puede haber algún tipo de relación frente a oportunidades económicas, cómo cerrar esa brecha y generar unos espacios donde haya posibilidad efectivamente de relación. Este es un trabajo que hemos hecho, por ejemplo, uno muy puntual con USAID y ActiveOCAN dentro del programa PAR, que es uno de los jugadores, digamos, en este tema bien importante, y ahí pues hemos podido comenzar a identificar cómo trabajar alrededor de esto y cómo fomentar unos espacios. Frente al sondeo solamente quiero dejar una reflexión para cerrar. Podemos ver algunas cifras porque me parece que es importante y contribuye a muchas de las reflexiones que ustedes han hecho. Bueno, antes de contar las cifras, simplemente decirles, desde una visión integral, y estos son insumos que hemos podido recoger de todo este trabajo, hay por lo menos 5 dimensiones sobre las que en definitiva, insisto, desde el punto de vista integral tenemos que tener en cuenta para este trabajo y que guían nuestra agenda. Ya lo mencioné, el asunto de trabajar alrededor de los imaginarios y estereotipos y cómo estos se convierten en barreras y cuellos de botella para efectos de la integración a nivel general, pero particularmente lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Los asuntos, por supuesto, no solamente los imaginarios, sino formalmente de la integración, qué hay que hacer para reconocer mejor y respetar y garantizar derechos, qué tenemos que hacer en materia de inclusión económica, todo lo que aquí se dijo. Por ejemplo, en materia de inclusión económica es bien importante cómo lo podemos aprovechar. En general, digamos, comunidades de acogida, bien importante entender en la lógica de un lado y del otro. En definitiva, las medidas institucionales, o sea, entender esto y generar confianza tiene que tener en cuenta el contexto cambiante y las oportunidades, pero también la desinformación que hay alrededor de las medidas institucionales.
Las acciones empresariales, ya ustedes lo han mencionado aquí, bien importante, no solamente desde el punto de vista del sector como empleador, que eso es bien importante, sino también desde el sector como apoyo en los escenarios de emprendimiento, proyectos productivos, capacitación y formación. Y el tercero, pues, cómo es este contexto. Ya mencionamos que nosotros hemos trabajado bastante en los asuntos de entender el contexto de relación entre población migrante y seguridad, pero aquí es bien importante tenerlo en cuenta de manera integral. Entonces, yo les decía al final, para cerrar, algunos de los datos importantes de esto, que quería con esto dejarlos provocados alrededor de cómo esta agenda puede continuar. Este sondeo lo que nos muestra es que en general hay una muy buena disposición, es un sondeo, repito, están 120 empresas, no es una muestra representativa general, pero sí nos da unos indicios bien interesantes. En general hay una disposición muy grande de querer participar en el proceso de integración de la población migrante de las empresas, y ese es un asunto, en definitiva, volviendo al punto de la oportunidad, este es un asunto que tenemos que aprovechar para enganchar las iniciativas, distintas iniciativas que se tienen alrededor de inclusión. Sin embargo, en general hay una posición de preocupación de la manera como el gobierno ha trabajado el asunto, y 70% de la gente considera, de la gente que hizo parte del sondeo de los empresarios, considera que el manejo que ha hecho el gobierno es inadecuado. Entonces, ahí de nuevo una pregunta de cómo trabajar con servidores e instituciones públicas alrededor de, bueno, cómo puede cambiarse y cómo debe manejarse este proceso distinto. Y la siguiente también alrededor de la información, que es bien interesante. Siguiente. El 60% de quienes participaron en esto no han vinculado a migrantes venezolanos a sus empresas, y ahí pues deja todo por poder trabajar alrededor de las razones por las cuales esto pasa, más allá, digamos, de la realidad de que pues no se encuentre población o demás, qué tipo de decisiones se toman a la hora de la vinculación es bien importante tener en cuenta, muchas de las barreras que ustedes ya mencionaron aquí, y el 58% dice no conocer, por ejemplo, lo reciente alrededor que yo mencionaba del estatuto, y eso es bien interesante porque si el 58% dice no conocerlo, pues ustedes se imaginarán que seguramente es mucho más amplio. Entonces aquí desde esta perspectiva, pues todas las oportunidades para trabajar alrededor de los temas de información, acceso a la información, pedagogía y cómo generar un entorno donde ese diálogo y esa generación de confianza entre empresas, autoridades y comunidades, tanto migrantes como receptoras, pues puedan tener un escenario favorable alrededor de los temas de inclusión y de integración venezolana. Con esto cierro, Natalie, muchas gracias por este espacio y darle la oportunidad de contar cómo estamos trabajando desde la FIP alrededor de los temas de migración. Muchísimas gracias, María Lucía, y también es muy interesante sobre esta última parte cómo nos muestra que por un lado puede haber disposición, pero otro factor que también se fue conversando a lo largo del evento que tiene que ver con la información, además con información de calidad, pues es también significativo para que precisamente pues se pueda avanzar en esta agenda relativa a la población migrante y las actividades empresariales en Colombia. Ya con esto, entonces, debemos dar cierre a nuestro webinar de cómo contribuir desde el sector empresarial al respeto de los derechos de la población migrante. Gracias a la Fundación Andy, a la OIM Colombia, a Guías Chile de Casa de la Paz, por supuesto a María Lucía de la FIP, por sus distintos aportes a lo largo de esta conversación. Igualmente agradezco a los integrantes de Guías Colombia que nos acompañan en su audiencia por su constante dedicación a la iniciativa y por los aportes que también hicieron de hoy una jornada muy enriquecedora. Y, por supuesto, a quienes nos han acompañado durante nuestro evento. Si quieren seguir ahondando en este tema y también en otros temas de debida diligencia empresarial en derechos humanos, les invito a que nos contacten a través del correo electrónico guiascolombia@ideaspaz.org. También nos pueden seguir en Twitter, Guíascol, y visitar nuestro micrositio sobre Guías Colombia accediendo a la página empresaspaz.ddhh.ideaspaz.org. Buen resto de día y gracias por estar hoy aquí.